Se dice por ahí que el ruiseñor es el ave que tiene mejor y más lindo canto, y esta ave solamente tiene una particularidad, que canta en la noche, en medio de la oscuridad. Y quizás eso se asemeja a nosotros los cristianos, que en el tiempo de mayor dolor, que sentimos que estamos en la oscuridad, es cuando nuestro canto, nuestra alabanza sale con mayor fuerza hacia el Señor. Y quiero bendecir a la iglesia de Cerro Navia por esta adoración que le brindan al Señor en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo complicado. Usted no ha dejado de reconocer que Dios es soberano y Él merece toda nuestra adoración. Amén. ¿Cuántos dicen es verdad? Dios es soberano, es nuestro Señor. Amados, antes de entrar el mensaje, debemos reconocer que la soberanía de Dios es siempre perfecta. La voluntad de Dios, dijo el apóstol, es buena, es perfecta, lo tiene todo. Y reconocemos que la iglesia de Cerro Navia es una iglesia que tiene visión, es una iglesia ya consolidada, es una iglesia que tiene proyectos. Y si bien el pastor Miguel hoy no está con nosotros, la visión que Dios tiene para esta iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Dios sigue amándonos, y creer que Dios nuestro Señor está con ustedes. Reconocer que nuestro pastor Miguel es un hombre de Dios, y digo es, porque la muerte no tiene facultad para los que creemos en Él. Él es porque recibió la vida eterna. En este momento Él está en un tiempo de reposo, para que cuando Dios lo estime conveniente, nos levante a todos nosotros, los que estamos vivos, transformados, y a los que han vivido el tiempo de reposo sean levantados de sus tumbas a reencontrarse con el Señor. Amén. Y creo en el Señor, que los planes de Dios para esta iglesia siguen vigentes, y Dios ha puesto sus ojos en usted para que lo que Dios en su corazón planteó al inicio de esta obra se haga realidad cada día que nosotros vivimos acá. Vuelvo a decir, la iglesia en Cerro Navia es una iglesia consolidada, que no necesita ninguna intervención, que no necesita ninguna modificación, y creemos que la visión de Dios se mantiene en ustedes. Amén. ¿Cuántos creen que la visión de Dios se mantiene en ustedes? La normativa de Corporación Vitacura dice lo siguiente, que cuando un pastor ya no está en la iglesia, la superintendencia debe tomar la iglesia. Nosotros como superintendencia nos ha tocado ya vivir esta realidad en 8 congregaciones, y nunca lo hemos hecho así, porque creemos que la iglesia tiene su identidad, tiene su camino, tiene su gente. Por lo cual, para la tranquilidad de la iglesia, primero quiero decir que la iglesia sigue siendo iglesia y no será intervenida. Amén. Todos los hermanos siguen en sus cargos, la visión se mantiene. Y como debemos cumplir con el reglamento que la superintendencia tiene que hacer presencia en la iglesia, tienen la bendición de que el hermano Víctor pertenece a la superintendencia, y quiero comunicar que la iglesia sigue tal cual como está, pero en representación de la superintendencia va a quedar el hermano Víctor Espinosa. Amén. Dios te bendiga, Víctor. Así que no hay nada que cambiar, solamente Dios en su soberanía permitió que nuestro pastor Miguel esté con él ahora, pero la vida de la iglesia sigue siendo la que nuestro pastor planteó. La visión sigue continuando, todos los cargos siguen trabajando, y el hermano Víctor será quien estará representando a la superintendencia. Es parte de ustedes, conoce a la iglesia, y yo creo que no va a haber ningún problema con eso. Simplemente nosotros lo vamos a acompañar, venir a predicar, a compartir alguna enseñanza y ver cómo la iglesia crece, porque yo creo que la iglesia va a crecer. La Biblia dice que volvemos al polvo, que somos tierra, volvemos a la tierra, pero hay veces que hay tierras especiales, y yo creo que el pastor Miguel fue esta tierra de abono, esta tierra que germina rápidamente, y como dije la ocasión anterior, no se olvida fácilmente. Siempre ustedes van a decir, mi pastor Miguel lo hubiera hecho de esta forma. Mantengan esa visión,
y yo sé que los diáconos, como hablé con ellos, van a respetar la visión del pastor y lo que la iglesia estima conveniente para seguir adelante. Les planteé a ellos lo siguiente: no permitan que el diablo quiebre esta unidad. Ustedes son una comunidad, son una unidad en Cristo. No permitan que eso suceda. Manténganse en unidad, sobre todo los diáconos, los hermanos trabajando, porque Dios ya sabe lo que va a hacer con la iglesia. Y otro aviso importante: no queremos que nadie hable de aquí a fin de año quién va a ser el pastor. No vamos a pensar en eso durante todo este tiempo que resta. Dedíquese a bendecir al Señor, a pasar este tiempo de luto como hermanos en Cristo. Y eso lo veremos más adelante, porque nosotros como pastores no nombramos pastores. Reconocemos a quien Dios llamó. Y naturalmente Él va a fluir. No ande preguntando quién va a ser el pastor. Simplemente dedíquese a servir al Señor y a trabajar en la obra del Señor y respetar a los hermanos diáconos que van a estar trabajando. Amén. ¿Están de acuerdo en eso? Siguen siendo iglesia, porque nuestro Señor sigue estando acá. Quiero llevarlos a una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Anoche pedía a Dios una palabra para ustedes, porque no es difícil, es muy difícil predicar en esta situación. Y Dios me llevó al libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 5. Si usted lo tiene, nos ponemos en pie. Juan capítulo 6, versículo 5. Quizás una palabra muy conocida, pero me gusta de la forma que lo presenta el apóstol Juan. Tiene algunos detalles que los otros evangelios no comparten. Y quiero llevarlos al versículo 5 del capítulo 6 de Juan. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Puede tomar asiento. El Señor Jesucristo había recibido 2 noticias importantes, una buena y una muy mala. La buena era que los 70 se habían vuelto y habían sentido que el trabajo que habían hecho ellos había tenido un fruto importante. Pero también le habían avisado que su primo Juan el Bautista había sido decapitado, y el mensaje de Herodes era el siguiente: eres tú. Jesús necesitó un tiempo a solas y se fue a un lugar desierto. Cuando la gente escuchó que Jesús se movía hacia allá, la gente lo siguió al lugar desierto donde iba a estar nuestro Señor Jesucristo. Eran 5.000 hombres, dice el Evangelio de Mateo, sin contar mujeres ni niños. Entonces podemos pensar que por lo mínimo habían 8.000 a 9.000 personas que siguieron al Señor Jesús a un lugar desierto donde no había absolutamente nada. Jesús tuvo compasión de la gente y compartió con ellos la palabra y sanó a muchos. Pero esto es lo que yo quiero enfocar en esta mañana, en esta tarde. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta a Felipe? Le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Le pregunta a uno de sus discípulos, una pregunta a una situación tan difícil que ellos iban a vivir. Era imposible poder alimentar a toda esa gente. Y el Señor Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué podemos hacer para poder salvar esta situación? Felipe guarda silencio. E irrumpe otro de los discípulos llamado Andrés y le dice: Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, 200 días de trabajo, no podríamos ni siquiera saciar el hambre de estas personas. ¿Por qué Jesús pregunta esta situación a Felipe? ¿Por qué le dice a Felipe: ¿cómo tú puedes solucionar este problema? ¿De qué forma lo podemos hacer? Coloca en aprietos al discípulo que sabe que lo que el Señor Jesús le estaba preguntando era imposible de poder realizar. Felipe guardó silencio, no tuvo respuesta.
Uno de los discípulos irrumpe y dice: Señor, lo que tú estás pidiendo es imposible. 200 denarios no nos alcanzaría ni siquiera para saciar o para mantenernos un poco antes que ellos puedan llegar a sus casas a comer algo contundente. Pero Jesús había hecho esta pregunta simplemente para probar lo que Felipe podría responder. Porque dice claro hacia abajo, pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Porque el Señor le pregunta a Felipe respecto a cómo poder solucionar este problema si el Señor Jesús tenía claramente lo que iba a hacer. Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a suceder. El Señor Jesús sabía el futuro, pero le pregunta a Felipe, ¿cómo puede solucionar este problema? Hay veces nos enfrentamos a situaciones tan difíciles y Dios nos pregunta, ¿cómo solucionarías esto? ¿De qué forma podrías enfrentar esta situación? Quizás como Felipe muchos guardamos silencio y decimos, Señor, no sabemos qué hacer. O quizás como Andrea irrumpimos, Señor, es imposible poder solucionarlo porque los recursos que tenemos no nos alcanzan. Pero detrás de esto había una verdad. El Señor Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que Él iba a hacer. Y a veces nos enfrentamos a situaciones tan difíciles como la que está viviendo la iglesia de Cerro Navia. Y el Señor nos pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar esta situación? ¿De qué forma ustedes van a enfrentar este nuevo comienzo de la iglesia sin su pastor querido? Quizás algunos de ustedes guardan silencio. No sé lo que podemos hacer. Y otro dice, mire, no tenemos los recursos para hacerlo. Pero hay una palabra de confianza. Aunque el Señor nos presenta esta pregunta y nos enfrenta a nosotros a una realidad difícil y nos pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes? La seguridad y la tranquilidad que nosotros tenemos es que Dios ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer con esta congregación. Él tiene todo planificado en su soberanía. Y quizás la respuesta de nosotros, Señor, no sabemos o no tenemos los recursos para poder hacerlo. Los recursos espirituales, el conocimiento, la visión que tenía nuestro pastor. Pero la confianza que hoy debe tener la iglesia de Cerro Navia es que Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos se sienten descansados en el Señor al saber que Él ya sabe lo que va a hacer con ustedes? Descansar en la voluntad del Señor. Pero el Señor Jesús lo sigue enfrentando. Él sabía lo que iba a suceder, estaba probando su fe, su confianza en que lo que hace Dios es perfecto. El Señor Jesús le dice claramente, ¿qué es lo que tienen? No tenemos absolutamente nada, denles de comer ustedes. Y al mirar por ahí solamente encontraron lo que nosotros sabemos, 5 panes y 2 peces. Les hizo reconocer que los recursos que ellos tenían no alcanzaban para poder solucionar el problema, que aquí dependían solamente del poder de Dios, dependían de la soberanía de Dios y de la compañía de Dios para solucionar esa situación. Tenemos solamente 5 panes y 2 peces. No tenemos 200 denarios para comprar, ni sabemos cómo hacerlo. Tenemos solamente esto, Señor, no nos alcanza. Y el Señor Jesús, en un acto de fe, le dice, hagan recostar a la gente. Y los discípulos por fe lo hicieron. Recostaron a esa multitud que necesitaba alimento, sabiendo que en sus manos no había lo suficiente para alimentar. La obra de Dios sigue adelante. Y el Señor les dice a ustedes, hagan recostar a la gente, denle ustedes de comer. Hay una población que necesita de Dios, hay gente que necesita el alimento espiritual. Y aunque ustedes crean que en sus manos no es lo suficiente, Dios les dice, actúen en fe. Hagan recostar a la gente, preparen a la gente para recibir el pan espiritual que Dios repartirá a través de ustedes. Aleluya. Se organizaron bien, hicieron recostar a la gente. No sé cómo lo hicieron porque había solamente una canasta, pero repartieron y alimentaron a todos. Y usted sabe que sobró, porque cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Cuando Él bendice, la bendición de Dios se palpa, porque la bendición de Dios, aunque entreguemos todo, queda aún en nuestras manos, bendición de Dios. Aleluya. Dios le dice hoy a la iglesia en Cerro Navia,
¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes de qué forma vas a enfrentar? Y quizá la respuesta suya va a ser como Felipe, silencio. O como Andrés, Señor, no tenemos los recursos. Pero hay algo que a usted debe hoy confortarlo. Iglesia de Cerro Navia, Dios ya tiene todo planeado y sabe cómo lo va a hacer. Usted preocúpense solamente de repartir la bendición que Dios ha entregado en sus manos. Alimente a los que necesitan de Dios. Confórtense entre ustedes y digan palabra de fe. Nuestro Dios sabe cómo lo va a hacer. Aleluya. Los discípulos volvieron con las manos llenas y frente a Dios estaban de frente al Señor Jesús, estaban diciendo: no tenemos nada. A lo mejor usted dice: no tengo nada para enfrentar esta situación. Pero quiero decirle algo: si usted actúa en fe y hace lo que Dios está pidiendo que usted haga, va a tener mucho más en sus manos que lo que tenía al momento de comenzar. Bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos pueden decir al Señor hoy y levantar sus manos: estoy dispuesto, Señor, a orar en fe? ¿Cuántos dicen: Señor, yo estoy dispuesto, aquí están mis manos, tenemos 5 panes y 2 peces, pero sabemos que tú tienes claro lo que vas a hacer? Él sabe cómo va a orar, Él sabe cómo va a actuar. Y esta descripción que hace el apóstol Juan me gusta. Porque ¿por qué Jesús le iba a preguntar a Felipe si él sabía lo que iba a hacer? Simplemente para probar que lo que ellos tenían no es suficiente si la bendición de Dios no está en ellos. Podemos tener poco, podemos tener absolutamente nada quizás, pero cuando Dios bendice, bendice en sobreabundancia. Y como oraba la hermana Francia y decía ella: Dios levantará aquí personas para trabajar. Hermanos, aquí hay maestros. Hermanos, aquí hay profesores, aquí hay evangelistas, aquí hay ministros de alabanza. Esta iglesia lo tiene absolutamente todo, porque Dios ha sido generoso con ustedes. Llegó el momento de recostar la gente y repartir lo que usted ha recibido por bendición. No lo menosprecie, porque en la mano de Dios lo poco se transforma en mucho. No diga que es poco, porque si Dios lo ordena, alcanzará hasta que sobreabunde. Amén. Los discípulos recibieron esta bendición de poder ver lo que Dios hace cuando nosotros nos colocamos en sus manos. Recuesten a la gente, denle de comer, y después la última orden fue: recojan lo que ha sobrado. Y 12 canastas llenas de alimentos sobraron. Ahora los discípulos, no solamente después de repartir lo que no tenían y entregar lo que ellos pensaban que era poco, al final de esta historia quedó bendición para ellos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted se coloca en las manos del Señor para dar de gracia lo que gracia usted ha recibido, cuando usted vuelve a su hogar, cuando usted vuelve a su intimidad con Dios, se da cuenta que tiene más en abundancia de lo que tenía antes de comenzar. Si usted se pone en pie y hace la voluntad de Dios, repartiendo lo que Dios le ha dado, cuando termine va a haber mucha más abundancia de lo que tenía al momento de comenzar. Su vida va a ser fortalecida en el Señor, aún más que al momento de comenzar. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí en esta iglesia de Cerro Navia creen que Dios hará su voluntad? ¿Cuántos dicen: yo descanso, Señor? Yo descanso en el Señor. Porque aunque hoy hay interrogantes, el Señor te dice: yo ya sé lo que voy a hacer. Y lo que va a hacer el Señor va a ser de bendición, porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Iglesia, descansa en el Señor. Él te va a consolar. Va a ser difícil olvidar a personas que pensamos que nunca van a desaparecer, que siempre van a estar con nosotros. Pero la palabra de Dios sigue vigente. Y la palabra de Dios dice claramente que Él se manifestará en medio de su pueblo. Donde hay adoración, donde hay obediencia, Dios está ahí.
Y yo pensaba, y estas palabras mías, que la iglesia iba a estar calladita, pero me encanta como ustedes adoran al Señor. Porque cuando una iglesia adora a Dios en medio del luto, en medio de la tristeza, es porque reconoce que hay un Dios soberano. Y si es tu voluntad, Señor, es perfecta. Porque si tú lo hiciste, Señor, es perfecto. Y sé en el Señor, y esto no lo digo como palabra profética, simplemente como algo lógico que va como consecuencia de los que obedecen a Dios. Si esta iglesia obedece el mandato que Dios tiene para ustedes y sigue en esa línea, esta iglesia va a prosperar en almas, en espíritu, en bendición. Va a llegar a aquellas personas que mucho tiempo están esperando palabra del Señor. En otras palabras, si esta iglesia obedece a Dios, esta iglesia será bendecida en abundancia. Yo lo creo así, no sé si usted lo cree también. ¿Cuántos brindan un aplauso al Señor? Decir, Señor, Señor, eres soberano. Ya no tendré el problema de la pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y qué recursos tienes? Lo que va a marcar nuestra vida es la siguiente aseveración del Señor: yo ya sé lo que voy a hacer. Descanse en eso. Yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Me someto a tu voluntad porque tú sabes lo que vas a hacer. Yo tengo solamente las canastas. Yo tengo solamente la disposición. Hay gente que va a escuchar, pero lo que me va a mover a mí es que tú sabes lo que vas a hacer. Dios los va a sorprender, iglesia. Dios lo va a sorprender, iglesia, porque Él tiene todo, absolutamente todo, bajo control. Quiero pedirle que se ponga en pie. Qué linda iglesia, Señor, tienes aquí. Señor, tú sabes consolar, tú sabes restaurar. Cada uno de nosotros es diferente y nuestro corazón tiene sentimientos diferentes a otro, aunque todos nos unimos en el dolor. Tú sabes lo que necesita cada uno, Señor, de tus hijos para recibir la paz y el consuelo que viene de ti, Señor. Pero tú hoy lo estás desafiando a algo que quizás no ha pasado por nuestra mente aún. El Señor nos dice, tranquilos, no te preocupes por lo que tienes o por lo que vas a responder. Simplemente descansa. Dice el Señor en que yo sé lo que voy a hacer. Eso crea consuelo en nosotros cuando sabemos, Señor, que tu mano está dirigiendo absolutamente todo. Y descansaremos en ti. Y pondremos frente a ti los 5 panes y 2 peces, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades humanas y espirituales que tú has entregado. Y por fe vamos a decir, en una palabra espiritual, a la gente que se recueste, porque va a recibir alimento espiritual. Y este alimento va a ser hasta que sobreabunde. Y vamos a volver con bendición a nuestra iglesia y a nuestro hogar. Y nuestros hogares van a ser bendecidos en plenitud de gloria. Porque todo lo que haces tú es perfecto. Para ti sea la gloria, la honra. Tuyo es el poder. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria a Dios? Adoran a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Puede tomar asiento. Y recuerden, ustedes son una iglesia consolidada, con visión, con ministerios. Sigan trabajando al Señor y apoyen al hermano Víctor, que va a estar trabajando con ustedes junto a los diáconos. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad.